Nos acompaña aquí en la cabina de la primera emisión a Rodrigo Pacheco y a mí, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario, bienvenido. Pascal, buenos días. Rodrigo, buenos días. Muchas Bienvenido. gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy creo que empiezan varias cosas. Empieza el periodo de sesiones del Congreso de la Unión. En unos días vendrá la presentación del paquete económico por Justo en parte del una gobierno. semana, de hoy en Justo, 8. justo una Sí, semana, exacto. Hoy también se presentará el quinto informe del presidente de la República, y hoy empieza la mesa de renegociaciones del tratado, la segunda ronda de renegociaciones del Telecán, que es septiembre, ¿no? sí. Arranca con muchísima intensidad. Y la verdad es que pues, es un septiembre que nos permite hacer una evaluación ya casi de un año, porque justo el año pasado, también en septiembre, empieza el ciclo económico, se vuelve a discutir el paquete, vuelve la economía, el periodo, el Congreso, con cargo al informe, pues, a hacer la glosa, a empezar a discutir si las variables económicas que mandemos en el paquete son las que efectivamente de mejor manera reflejan lo que va a pasar el año que entra. Nos ayuda a hacer balances, a identificar retos. El ciclo hacendario, ahora en este septiembre, corre casi un año por delante del ciclo sexenal. Este es nuestro sexto. A pesar de que apenas está empezando el sexto año, falta un año y medio, este ya es el sexto paquete Sí, económico. este es el último Es el último, presupuesto, es bueno, el último correcto. paquete que presenta este gobierno, ¿no? Así es, ¿no? Lo primero que hace una nueva administración, casi a la semana de entrar, es presentar su primer paquete, y eso implica en consecuencia que lo que habremos de hacer de hoy en 8 es presentar nuestro último paquete, y eso va a ayudar a tener ya una idea más precisa, pues, de cuál va a ser el balance en muchas variables, de cómo se va a entregar la deuda como porcentaje del PIB, de qué tan consistente va a ser nuestra trayectoria, en este caso ya de superávit primario. Nos va a ayudar a poner la economía de México en perspectiva con otras economías emergentes del G20 y con el resto de Latinoamérica. Es un septiembre importante, sin duda. Secretario, y en este sentido hemos visto ya un cambio de señales, por ejemplo, de las calificadoras. Alguna de ellas decía, ya el tema de la deuda no es necesariamente el principal criterio que está determinando las decisiones que toman en términos de del grado de inversión que le asignan a México. ¿Qué podemos esperar en términos de los distintos escenarios que hoy se plantean, incluyendo lo que hoy comienza a renegociarse en función justamente de las finanzas públicas? Mira, es bien interesante cuando puede uno, ya en un ciclo sexenal, hacer una ponderación de dónde estábamos en el 2013, de qué comprometimos haríamos en materia de trayectoria de deuda pública, y podemos además ver qué se decía entonces que iba a ser el resto de Latinoamérica y el resto de los países emergentes del G20. Parados en el 2013, en general, los países todos teníamos déficits primarios. Esto quiere decir que los países en promedio de América Latina, el G20 México, teníamos que salir a pedir prestado para poder pagar nuestros intereses. Le estábamos dando estímulo a nuestra economía por la vía del gasto, lo estábamos financiando con déficits, y en general se esperaba que todos, entre el 2013 y el 2018, empezaran a recuperar espacio fiscal, y hacia final del 2018 se esperaba que tuviéramos en promedio todos superávits primarios. A 6 años de distancia, el único país que probablemente esté en esa situación es México. Si hoy nos comparamos con el resto de los países emergentes del G20 y con Latinoamérica en el promedio, vamos por delante de la curva en recuperar ese espacio fiscal. Y lo mismo es cierto respecto de la deuda. Con este déficit primario, la deuda como porcentaje del PIB de México, de los países emergentes del G20 y de América Latina, se esperaría que se incrementara un poco y que para el 2017-18 estuvieran en una trayectoria descendente. Lo que vamos a ver a final de la administración es que los países del G20 emergentes y Latinoamérica seguirán teniendo un perfil de deuda creciente, y México tendrá al final de la administración una deuda que esté ya cayendo, y estará siendo de los pocos países, comparado con estos dos grupos que son los relevantes, que tenga un superávit primario, por lo que la situación, el balance de nuestras finanzas públicas es como se había comprometido. Se usó el espacio fiscal cuando convenía utilizarlo, y estamos consolidando las finanzas públicas para que éstas hoy manden señales de certeza en medio de la incertidumbre que hoy nos viene de esta redefinición que vemos con optimismo moderado, que hoy empieza en México, en donde seguimos en diálogo, en donde seguimos platicando, que es lo que habrá de normar el proceso de integración de Norteamérica.
Respecto de la propuesta presupuestal que hará el gobierno, Coneval le ha pedido a Hacienda que no toque 88 programas porque afectaría a los más vulnerables. ¿Esos programas permanecerán tal cual en el Nosotros presupuesto? vamos a buscar sí cuidarlos, sí preservarlos. Vamos a tener de nuevo un año complicado en materia del presupuesto. El presupuesto al final lo que implica es que el gobierno, como cualquier otra unidad económica, incluso como una unidad familiar, vea cuáles van a ser sus ingresos, cuál es su capacidad de endeudamiento y la suma de ingresos y endeudamiento nos da el techo de gasto. Y cuando vemos ya ese techo de gasto, cómo lo distribuimos, pues hay algunos gastos que son inevitables y hay algunos gastos en donde podemos hacer ajustes. ¿Qué esperamos para este año? Primero, no queremos endeudarnos este año que entra, más de 2,5 puntos del PIB, que es lo que comprometimos, que es lo que es consistente con esta trayectoria que hemos comentado. Eso más nuestros ingresos, pues nos dan el techo de gasto. Ya viendo de nuevo el gasto, hay un par de rubros que crecen, unos igual que la recaudación, por ejemplo, las participaciones que les damos a los estados, y otros más rápido que la recaudación, notablemente lo que estamos pagando como país de pensiones. Ujú. Toda vez que participaciones, aportaciones crecen como recaudación y que las pensiones crecen más que la recaudación, pues eso nos pone una dificultad en el resto del gasto, en donde el gobierno tendrá de nuevo que hacer esfuerzos. Dos elementos, pues, nos mueven a hacer esfuerzos. Este último ajuste para llegar al 2,5, la presión que tenemos en el componente más rígido del gasto, pero dentro del esfuerzo que haremos como gobierno, sí buscaremos cuidar los programas que atienden con padrón a la población más vulnerable, que son estos 88 los que da la Coneval. ¿En qué porcentaje se estima la contención del gasto? Mira, lo estamos terminando de revisar. Estamos hablando, y esa es una buena noticia, estamos hablando de décimas del PIB. Sí va a ser un esfuerzo respecto del pasado, pero en el pasado, sobre todo en el 15 y en el 16, pues los ajustes alcanzaron a ser casi de puntos del PIB. La deuda como porcentaje del PIB en el 14 era de 4,6% del Ujú. PIB. Ya la bajamos en este presupuesto, el hoy vigente, a 2,9, de hecho va a ser menor por los remanentes del banco, pero la trayectoria lo hubiésemos cumplido aún sin los remanentes, y el esfuerzo ahora es pasar de 2,9 a 2,5. Entonces es un esfuerzo más acotado que el que hemos hecho en el pasado, pero es un esfuerzo que haremos sobre la base ya de 2 años de ajustes importantes. Ahora, ha habido mucho vigor. ¿Existe en el escenario un crecimiento económico 2017 de 3%, que si pensamos en el inicio de este año, pues la perspectiva era muy distinta? Algo pasó y pasó muy bien, sobre todo en el segundo trimestre. ¿Se puede ver todavía, es alcanzable un crecimiento de esta Mira, naturaleza? el crecimiento anualizado del segundo trimestre sí fue un crecimiento anualizado del 3%. Tuvimos un primer trimestre con un crecimiento anualizado también positivo. En general, los rangos de crecimiento se ubicaban entre 1,3 y 2,3 al principio del semestre, y en general los analistas nos ubicaban en la parte baja
a la inflación ceder, a la inflación caer. Pensamos que esa caída se debe de ver ya hacia el último trimestre, a lo mejor un poquito antes. Y en general el consenso del mercado, de los analistas, es que el año que entra debemos de regresar a donde hemos estado buena parte de esta administración, que es el rango objetivo del Banco de México. De hecho, si incorporamos la estimación de inflación de cierre del 18 y vemos ya diciembre del 2012 contra noviembre del 2018, se piensa, ya recogiendo este estimado, que la inflación promedio de la administración será de más o menos 3.9, y eso ubicaría a esta administración como la primera que en promedio estuviera dentro del rango objetivo del Banco de México. Ya tenemos desde el 2000 un entorno inflacionario bastante estable, pero aún en el 2000 la inflación promedio de la administración del presidente Fox fue como 4.8, con el presidente Calderón como 4.3, y acá se estima será como de 3.9, lo que refleja que la estabilidad, lo que refleja que la política pública que se ha seguido nos ha traído o se ha venido acompañando un buen proceso de estabilidad en un entorno, insisto, bien complicado. A ver, para que cierre el sexenio en promedio en 3.9, ¿qué inflación tendría que haber en 2018? Tendría que ubicarse más o menos en la vecindad de 3.8. 3.8. Interesante, y no es poca cosa, sobre todo considerando los movimientos en el tipo de cambio y el grado de incertidumbre. Me parece que es un asunto importante. Ahora, digamos, siguiendo esta visión de país en términos de lo que está planteado en el presupuesto que refleja pues todo un proyecto de México, un México muy integrado, digamos, ¿cuándo las personas empezaríamos a ver más de las cosechas de esto? Porque ayer veíamos a la OCDE, aplaudía mucho la reforma en telecomunicaciones, está la energética, estamos viendo mucha inversión, y hay una visión de mantener esta trayectoria con el objetivo de empezar a cosechar todavía más. Mira, yo creo que la pregunta es muy importante porque nosotros hablamos acá mucho y esa a veces es una deformación hacendaria, pues, de la importancia de la estabilidad y el cuidado de las variables macro. Hablamos de la inflación, hablamos de la deuda, hablamos del PIB, pero todo eso no es un objetivo en sí mismo. No queremos la estabilidad como destino, la estabilidad como objetivo, la queremos porque nos ayuda a construir una economía más incluyente. Y cuando vemos también a esta administración, las anteriores, pero esta de manera muy destacada, todo este esfuerzo de estabilidad y todo este esfuerzo de reformas nos están dando una mejor plataforma de inclusión. ¿Cómo se mide eso? ¿En qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en empleos. Pues 2.8 millones de empleos en lo que va de la administración, 550,000 en lo que va del año. Y si vamos viendo casi la variable de inclusión desde la que satisface las necesidades más básicas, como un piso de tierra, como estar conectado, sustituir un piso de tierra por piso firme, estar conectado o no al drenaje, abatir el rezago educativo. Recién salió el dato de Coneval y vemos un avance importante en todas las variables que implicaban carencia. Nos quedan muchos pendientes, hay que redoblar esfuerzos, pero se ve que la estabilidad y las reformas están traduciéndose de manera tangible en inclusión laboral, en inclusión educativa, en inclusión productiva, en inclusión y en acceso a diferentes satisfactores. Si vemos desde el número de personas que hoy tienen un celular, a las que hoy están pudiendo comprar un vehículo, a las que están pudiendo satisfacer necesidades muy básicas que antes no podían satisfacer, el balance en materia de inclusión es también un balance positivo e ilustra que un buen marco, un buen entorno de estabilidad, sí compra un buen entorno también de inclusión. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar con esta conversación con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Vamos a hablar de política. Bueno, le vamos a preguntar de política, a ver qué nos responde el secretario de Hacienda. Regresamos enseguida. El encuentro con la verdad. De regreso en la primera emisión de Imagen Informativa, estamos conversando con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario, para entrarle al tema político, hace unos días Moody's decía que la economía mexicana podría sufrir un choque brutal en caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en 2018. ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que ese es un elemento adicional para cuidar nuestro marco. Yo creo que tenemos incertidumbre que viene de fuera, tenemos incertidumbre que viene de dentro. Y yo creo que la incertidumbre que viene de dentro va a obligar eventualmente
a que los diferentes actores vayan mandando señales en el ánimo de tratar de acotar esa incertidumbre. Siempre pues, una alternativa que parezca disruptiva la genera, y yo creo que en el tiempo, conforme empecemos a acercarnos ya a que tenga que precisar de mejor forma su proyecto, su modelo, pues habrá que ir contrastando ese proyecto y ese modelo con las reacciones que eso genera en los mercados. Tú decías, poquito antes del programa, que el programa, alrededor del programa, las cartas, como hemos dicho en otras ocasiones, se tiran diario. Lo mismo nos pasa un poco en economía, nos pasa en Hacienda. En Hacienda tiene uno que ir construyendo confianza a diario. Y cuando hay algún elemento que no implica confianza, pues los mercados lo hacen saber. Y eso obliga a que haya alguna reacción en Hacienda, en sus finanzas públicas, para reforzar una narrativa que nos dé confianza. Yo creo que eso en el tiempo pues, irá siendo cierto también en los procesos electorales, al tiempo que los mercados vayan contrastando propuestas y reaccionando frente a ellas, mandando señales. En la entrevista que tuvo con Grupo Imagen, el presidente Peña Nieto decía, nuestro programa es muy distinto del de López Obrador. Y ayer respondió López Obrador y dijo, sí, estoy de acuerdo con el presidente Peña Nieto, somos muy distintos, nuestros programas son distintos. ¿Será esa la disyuntiva? Digamos, hay dos visiones de país sobre las cuales el electorado tendrá que pronunciarse. ¿Tú lo ves de esa manera? Mira, yo creo que sí, en el siguiente sentido, y es interesante en un marco más amplio, porque a veces sentimos el 18 encima, a veces lo sentimos ya presente, y se nos olvida que hubieron reformas políticas que implicaron cambios muy importantes en los calendarios. Si uno se remonta a anteriores sucesiones, anteriores procesos electorales, bueno, quienes aspiraban se separaban del cargo a veces un año antes de que terminara incluso la administración, y ahora las campañas, que son importantes, que son estos momentos de contraste, pues arrancan hasta marzo del año que entra. Eso quiere decir que por más que sintamos encima los tiempos, el calendario y las campañas todavía no empiezan. Pero sí me parece que es interesante porque uno puede descomponer un poco lo que el gobierno puede hacer para ayudar a que la economía crezca en solamente tres variables: su política fiscal, su política monetaria y qué estructura le quiere dar a la economía. Y eso ayuda a contrastar los proyectos, porque con que conteste una de esas tres preguntas, ¿no? ¿Qué piensas hacer en materia de política fiscal? Uh-huh. ¿Qué piensas hacer? Y esa es una pregunta que hoy debiera de no ser parte ya del debate político. ¿Qué piensas hacer con la política monetaria? Porque esa se la encargamos como país a un ente autónomo, 20 años ya, con muy buenos resultados. Y luego, ¿qué piensas hacer con la estructura de la economía? Y cuando tengamos claridad respecto de esos tres puntos, podemos contrastar esa propuesta con otras y ver cuál de esas propuestas genera más convicción, genera más confianza, y al final, en términos de la pregunta que se me hacía hace rato, genera más inclusión, genera más oportunidades para los mexicanos. Y en ese sentido, en el pilar de la política monetaria, ¿cómo empatan los tiempos de la política con los tiempos del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que pues, ya se va a Basilea? Mira, el gobernador se va el 30 de noviembre, se va prácticamente a finales de año, y yo creo que el presidente, muy consciente de eso y además con alternativas. El Banco Central es autónomo, es profundo, tiene un gran capital humano, lo tiene en su junta de gobierno, lo tiene en el personal que trabaja en el banco, goza de una reputación, Agustín y el banco, a nivel nacional e internacional, y yo estoy cierto que en sus tiempos habrá una definición del presidente que preserve y que sea consistente con un Banco Central que hoy nos da, que construye, que genera confianza, que es una institución de una gran profundidad, de una gran calidad y de un enorme prestigio. ¿Puede ganar el PRI la presidencia? Mira, si uno define inevitabilidad, porque acá todo lo puede uno definir para contrastar, como un candidato que 4 meses antes de la elección tenga 30 puntos de ventaja, pues podemos voltear a ver al mundo y encontrar que los inevitables a veces no llegan a las candidaturas, que los inevitables a veces no ganan. Y podemos voltear a la historia del país y también encontrar que los que parecían inevitables
apenas unos meses antes del proceso electoral, acaban tampoco siendo competitivos ya en la jornada electoral. Las campañas cuentan, las campañas son importantes, ese es el momento de los contrastes, de las definiciones, de poner a consideración del electorado un proyecto de país, y yo creo que mucho de lo que estamos viendo hoy sí manda señales, sí son interesantes, pero sobre todo apuntan más bien al ruido, algo nos dan en el análisis, pero estamos lejos siquiera de que empiecen las campañas, y estamos lejos del momento en el que tengan que tomarse definiciones. Me parece en consecuencia que hoy no hay nadie inevitable, y que lo que debemos de asumir, que además ya ha sido una realidad en México en los últimos ciclos electorales, es que las campañas cuentan, que los candidatos cuentan, y que México, en una democracia mucho más madura, está lista para hacer, para estudiar, para contrastar, y en función de eso para decidir. Estamos, yo creo, todavía lejos de un marco en donde empecemos a ver más señales y menos ruido. Cuando se le pregunta a quienes son señalados como posibles aspirantes a la candidatura del PRI, cuando se les señala como aspirantes, normalmente uno les pregunta, te lo he preguntado a ti, y la respuesta por parte de estos aspirantes suele ser: yo no me distraigo, estoy en mi trabajo. Pero ¿es posible no distraerse cuando permanentemente hay en los medios, en las columnas, en las declaraciones de importantes personajes como Emilio Gamboa, un señalamiento constante de que tú, en tu caso concreto, eres una persona que aspira a la candidatura presidencial del PRI? Mira, parte de lo que hace uno un poco en política, parte de lo que hace uno de servicio público, pues es ser consciente de los tiempos, de las responsabilidades, de los ritmos, de las reglas, de los momentos. Y de nuevo, si bien todos estamos desde alguna perspectiva empapados, casi desde que empieza una administración, y lo hacemos mucho en México, en especular cómo va a terminar y quiénes van a ser, y nos encanta un poco el tema de los caballos y del handicapping y lo que fuera. Lo cierto hoy, en mi caso particular, es que yo los tiempos que tengo encima son los del paquete económico. Yo tengo que tener, la Secretaría tiene que tener un paquete que mande señales de confianza, tiene luego que tener la capacidad de acompañar el proceso de análisis de ese paquete en el Congreso, y eso quiere decir que aunque quisiera uno distraerse, la sustancia de la chamba, la responsabilidad que tenemos conferidas en la Secretaría, pues nos obliga a estar concentrado en lo que estamos, con un elemento adicional: los tiempos hoy no están, por más que uno quisiera no estar concentrado en el trabajo y que ambicionara uno buscar otras alternativas, pues no hay método, no da el calendario para hacer algo distinto que concentrarse en esto. Y aquí otra cosa que hemos comentado: la política, la trayectoria pública, pues es camino en sí mismo. Y yo creo que tiene uno que aprender a disfrutar, tiene uno que aprender a cumplir con la encomienda que hoy uno tiene, que eso es lo que tenemos, por cierto. Y yo un día espero poderle platicar a mis hijos y a mis nietos qué hice en la Secretaría de Hacienda, qué hice en la Secretaría de Desarrollo Social, cuáles fueron mis experiencias, mis retos, mis logros en energía, en relaciones exteriores, porque esa es mi realidad política. Y así como en el camino que es, insisto, el del servicio público, pues uno se dispersa, de repente te desconcentras y los resultados no son buenos. En mi caso particular, mi concentración, mi realidad es la de ser secretario de Hacienda, y las cuentas que estoy cierto que voy a rendir frente al presidente que me tuvo confianza, frente a la sociedad y eventualmente frente a mis hijos, y un día ojalá frente a mis nietos, es que fue lo que hice en la responsabilidad concreta que hoy me fue conferida. Ahora, con esta larga trayectoria, estando desde la Secretaría de Desarrollo Social en lo más profundo de México, viendo el México que se proyecta en el mundo, ¿cuál es el mensaje? Porque viendo los datos de la encuesta de ingresos de los hogares del INEGI, viendo las del Coneval, pues se ven dos Méxicos. ¿Cuál es el mensaje para cada uno de esos Méxicos? Un México que va a una velocidad de mucha integración, de buena exportación, y otro México que ha quedado relativamente dislocado y que también a veces no pinta en la ecuación cuando se habla, obviamente, desde un escritorio. Mira, hay lecciones del primer México para el segundo. Ese primer México es un México que tiene infraestructura, que tiene logística, que en el tiempo ha venido desarrollando una matriz energética
que le permite ser parte de cadenas de manufactura y llevamos mucho tiempo queriendo construir esas condiciones de ese México para el otro México, en donde nos falta infraestructura, nos falta logística. Hemos venido innovando en materia de política pública, las zonas económicas especiales, en donde ya tenemos los decretos, ya sabemos cuáles van a ser los incentivos, ya estamos adquiriendo los predios federales, ya estamos definiendo los perímetros, para que lo que hemos aprendido nos ha ayudado a consolidar el primer México en el que seguimos, tenemos que concentrarnos y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir estimulando, nos ayude a entender qué tenemos que hacer en el segundo, para que el segundo poco a poco vaya cerrando esa brecha. Y lo que tenemos que hacer en uno y en otro es distinto. En el primero, preservar esos elementos que nos dan competencia. En el segundo, desarrollar la infraestructura, la logística, el gas, lo que tengamos que hacer para que tengamos condiciones materiales que permitan que el segundo alcance al primero, y mientras eso sucede, ir cuidando en el segundo que estén las oportunidades, que esté el apoyo. Es un México igualmente esforzado. El esfuerzo que se hace en el primero y el esfuerzo que se hace en el segundo es un esfuerzo meritorio. Hay una frase que hoy citaba Sarmiento en el periódico, en donde decía lo caro que es ser pobre. Es cierto. El que es pobre en México tiene que empezar tomando decisiones desde cuánto tiempo le dedica a ir a buscar agua a un pozo, cuánto tiempo le dedica a buscar alternativas porque no tiene un empleo fijo o formal. La verdad es que las decisiones que enfrenta quien hoy en México no tiene oportunidades son decisiones estrujantes, son decisiones que implican angustia, y toca a nosotros desde el gobierno ir acompañando ese esfuerzo para que vaya dándole mejores resultados. Y sabemos cómo. Lo tenemos incluso definido en ley, el acompañamiento del esfuerzo de ese mexicano hoy en una circunstancia difícil implica que le acerquemos salud, que le acerquemos educación, que le acerquemos servicios de vivienda, porque cuando vamos resolviendo la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, lo ponemos en posibilidad de que su esfuerzo a través de un empleo sea lo que estructuralmente le resuelva el problema de pobreza. Y se ve que ese segundo México y que en ese primer México, en donde sigue habiendo retos importantes, se está moviendo en la dirección correcta. Entonces, el reto sería, o el camino sería, que el segundo México retome la experiencia del primero y siga por ese camino. Y mientras eso sucede, Sí. que estemos pendientes de potenciar los esfuerzos que se hacen dentro del primero y dentro del segundo, los mexicanos que tienen mayores vulnerabilidades, para que las vayamos acotando y al tiempo de hacerlo les vayamos dando mejores instrumentos, mejores herramientas para poder construir su propio destino, y un destino de mayor inclusión y de mayor prosperidad. Una última pregunta, aprovechando tu experiencia como canciller. Lo que vemos lo que hemos visto de parte de Donald Trump en los últimos días respecto de amenazar con salirse del tratado, ¿hacia quién, qué tipo de mensaje es ese? ¿Es un mensaje para endurecer los términos de la negociación muy acorde con su estilo de negocios? ¿O es un mensaje para su base política, tratando de recuperar un poco, pues, de apoyo político interno? ¿Cómo debemos leer esa postura de Donald Trump? Y dime también tu expectativa de la renegociación. Mira, es difícil especular cuánto es negociación, cuánto es su base y cuánto es su convicción. Y yo creo que lo que conviene es, un poco en vez de entretenerse en tratar de entenderlo, ocuparse primero, como lo hemos hecho. La verdad es que México tiene un equipo negociador extraordinario. Me parece que uno pudiera, sin exagerar, considerar que está entre el equipo o de los equipos negociadores con más experiencia en el mundo. Ildefonso estuvo desde el Tratado de Libre Comercio y ha pasado prácticamente por todas: la modernización en Europa, la negociación del TPP, los avances que se han tenido en la Organización Mundial de Comercio, la Alianza del Pacífico, que ha hecho esfuerzos extraordinarios, y junto con él son un grupo de mexicanos talentosos, brillantes, con una gran convicción y un gran sentido del interés nacional, muy bien liderados por el presidente, muy bien cuerpeados por el canciller. Pero lo que toca hacer es reconocer los riesgos que una negociación como esta implica, de nuevo regresar a generar las mejores condiciones, buscando que la negociación sea exitosa, pero empezar a identificar qué otros elementos, qué otras transformaciones, qué otras pertenencias tenemos que ir activando para que México tenga siempre una opción positiva, una ruta de desarrollo y una capacidad de adaptarse al entorno que sea que vayamos a enfrentar.
Pues José Antonio Meade, secretario de Hacienda, muchísimas gracias Gracias, Pascal. por Gracias. este Me da mucho tiempo. gusto. Rodrigo. Pues Pascal, interesante sobre todo pues, un momento clave que estamos viviendo de muchas redefiniciones hacia adelante y tener aquí al secretario planteando esta visión sin duda muy relevante sobre todo para ver hacia dónde se va trazando este camino. José Antonio Meade, muchas gracias. 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 Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hacemos una pausa, regresamos con más.